me gustaría hablar de un tema que básicamente me encontré recientemente que estaba leyendo un libro de Jason Brennan, quien es un filósofo político, filósofo de la economía y la política. Y bueno, es el tema que quisiera compartir. Básicamente es un libro reciente que sacó Jason Brennan que se llama Why It's Okay to Want to Be Rich, porque está bien querer ser rico, ¿no? En el cual él habla de cómo es que pues, las naciones se volvieron ricas, toca mucho en el trabajo de Deirdre McCloskey, por ejemplo, ese tipo de ideas, sobre cómo es que durante los últimos 200 y fracción de años después de la revolución industrial, el bienestar de todas las personas en el mundo se multiplicó por un factor de 30, algo nada despreciable, algo pues que básicamente implicó que incluso las personas más pobres de hoy viven de forma incomparablemente mejor que las personas pobres de hace 200, 300 años. Básicamente, Jason Brennan en una parte de este libro toca cómo es que muchas veces la razón por la que diferimos en campos políticos, es decir, o sea, por qué las personas que son de izquierda, por ejemplo, las personas que son conservadoras de derecha, supernacionalistas, por ejemplo, y, por ejemplo, los libertarios, diferimos tanto en nuestra forma de creer que la política debe llevarse a cabo. ¿Cuáles son las prescripciones que favorecemos con respecto a la política económica, por ejemplo? ¿Qué debe de hacer el gobierno y qué no? Y la razón no es que, como a veces muchas veces tendemos a simplificar el asunto, de que si yo soy de izquierda, asumo que la persona que es libertaria es simplemente estúpida por no ver las cosas igual que yo, y que el conservador nacionalista es un facho y todo esto, ¿no? No se trata de eso. Es muy fácil simplemente señalar y decir, pues es que tú eres estúpido, ¿no? No ves las cosas como yo las veo, meramente como resultado de la estupidez. Y básicamente lo que Jason Brennan toca es algo pues muy evidente cuando te pones a pensarlo por más de 2 minutos, es que la realidad es que casi todas las personas, la vasta mayoría de las personas, tenemos como los mismos valores, en el sentido de que a todos nos gustaría ver un mundo más próspero para todos, un mundo en el que los pobres no se mueran de enfermedades prevenibles, en el que todos tengan acceso, o la mayoría de las personas pueda acceder a cuidados de salud, a medicinas, doctores, etcétera, donde la gente tenga acceso a una vivienda digna, una larga lista de etcétera, ¿no? Educación, lo que tú quieras. Todos creemos, de alguna u otra forma, o todos quisiéramos ver un mundo así, un mundo más próspero, pues. Lo que pasa es que las personas, por ejemplo, de izquierda y de derecha, como resultado de meramente desconocimiento de principios de economía, es que creen que ciertas acciones, ciertos principios, ciertas políticas económicas, ciertas políticas gubernamentales van a traer prosperidad cuando en realidad no lo van a hacer. Jason Brennan pone una metáfora. Muchas veces, imagínate, o sea, puedes imaginarte que esas personas de izquierda o de derecha que recetan prescripciones económicas, políticas, que son desastrosas, son como una persona muy bien intencionada, pero pues desafortunadamente ignorante en tema económico. Imagínate que una persona con buenas intenciones cree que para apagar o extinguir las llamas de una casa, lo ideal es rociar esa casa con gasolina, ¿no? ¿Qué va a pasar si esa persona hace eso? O sea, la persona tiene todas las intenciones de mejorar la situación. Lo que no sabe es cómo hacerlo. Lo que desconoce es cómo el introducir gasolina a un edificio en llamas va a agravar la situación, va a volver algo grave en algo que va a convertirlo en algo catastrófico. Y es básicamente lo que la metáfora que ocupa Jason Brennan. Y la metáfora que quiero como elaborar aquí. Muchas veces, como repito esta parte, simplemente es fácil decir, eres estúpido como libertarios. Y es algo de lo que pecamos en algún otro momento todos los libertarios. Decimos, esta persona es de izquierda y es de izquierda porque es estúpida. Y nos ponemos a debatir en redes sociales y insultar a las demás personas, cuando muchos de nosotros hace poco tiempo éramos igual, de izquierda o de derecha, lo que sea, ¿no? La realidad es que lo que tenemos que hacer es un tema fundamental de educación económica el que tenemos que tocar, porque muchas personas de dejarse, de ser presentadas con principios económicos y de encontrarse con estas ideas de una forma no pretenciosa, vaya, fuera de este ambiente en el que estás
llamándole estúpido en redes sociales, muchas de esas personas al encontrarse con necesidades económicas podrían simple y sencillamente darse cuenta de que estuvieron creyendo muchas cosas equivocadas por un tiempo. No es fácil, no todas las personas lo van a hacer, pero algunas de esas personas podrían estar abiertas a la idea de recibir esta información y incorporarla en su sistema de creencias y por lo tanto dejar de votar por políticas destructivas. Es algo que justamente Brian Kaplan toca en su libro El mito del votante racional, en donde él menciona que cuando a la gente se le instruye, al público se le instruye sobre los principios económicos, sus opiniones y sus tendencias como intenciones de voto empiezan a parecerse más a aquellas de los economistas, de quienes son economistas entrenados, profesionistas, pues, ¿no? La razón por la que es importante dejar de lado esta idea de que quien es de izquierda o de derecha es estúpido, es porque básicamente hay que ponerse a pensar tantito, ¿no? La economía es una ciencia especializada, de la misma forma en la que la medicina lo es, la biología, la química, etc. Entonces, señalar a alguien como estúpido por no conocer los principios de una ciencia especializada sería tan ilógico, tan irracional como que a nosotros se nos señale de estúpido. Por ejemplo, a alguien como yo que está estudiando economía, se le señale de estúpido simplemente por no conocer los principios de otra ciencia que le es totalmente ajena, ¿no? Por ejemplo, como la química, es algo que difícilmente voy a tener, me serviría saber, por ejemplo, y no tengo mucha razón de aprenderlo, ¿no? Entonces, por lo mismo de que es un tema muy ajeno a mí, no me concierne aprenderlo. El tema de la economía es aparte porque es importante aprenderlo para poder tomar mejores decisiones en el campo electoral. Por eso es importante dejar de simplemente señalar a la gente como estúpida y tratar de educarla de forma no pretenciosa. Pero reitero, o sea, es ilógico partir del entendido de que es estúpida por no conocer los detalles, los principios de una ciencia, porque no lo es. Mucha gente de esta que vota por políticas de izquierda o de derecha que resultan nocivas a mediano o largo plazo, lo hace, reitero, por tener buenas intenciones. Ellos genuinamente creen que al votar por X o Y política van a traer un mejor mundo, el político A, B o C va realmente a hacer las cosas mejor, va a ayudar a construir un mundo mejor, o simplemente reitero, tiene resultado de su ignorancia, ¿no? Ayudado de su ignorancia. Mucha de esta gente, reitero, no solamente es bien intencionada, entre estas personas te puedes encontrar profesionistas de diversas disciplinas, ¿no? Médicos, abogados, ingenieros, lo que tú quieras, a quienes, pues, en vista de esa situación, no sería como muy tonto simplemente señalarlas o tacharlas de idiotas, ¿no? Entonces, otra razón por la que es importante abordar en ese tema o tocar ese tema es porque el pensamiento económico o el descubrir cómo es que la economía funciona es algo totalmente contraintuitivo. Nuestro cerebro cree o nuestro cerebro está programado de cierta forma. Nuestro cerebro, hay que recordar que durante la vasta mayoría de la historia humana, nuestra especie perteneció a grupos nómadas de cazadores-recolectores, en donde no había ni siquiera no existe el concepto de propiedad privada. De acuerdo con estimados de psicólogos evolucionistas, el periodo, o sea, si tú pusieras en una especie de gráfica de pie, gráfica circular, el 99% de la historia humana, nuestra especie estuvo en ese entorno de pertenecer a grupos donde no existiera propiedad privada, donde los grupos se organizaban para cazar, recolectar y todo era compartido, la propiedad era comunal, y solamente 1%, que es de nuestra historia, que es desde la invención de la agricultura hasta el presente, es una etapa en la que se empezó a desarrollar el concepto de la propiedad privada. Un psicólogo evolutivo que se llama William von Hippel incluso menciona en su libro The Social Leap que justo después de la revolución agricultural, de la invención de la agricultura, nuestro cerebro empezó a desarrollar la idea de la propiedad privada y el cerebro humano empezó a cambiar para, albergar este concepto, ¿no? Para poder trabajar de acuerdo con este concepto de que había propiedad privada. Pues de lo contrario, en ausencia de propiedad privada, la agricultura, el tema de tener tu propia granja, tu propio terreno, nunca hubiera funcionado, ¿no? Pero bueno, dejamos la... entonces, como
en términos históricos, la vasta mayoría del tiempo nuestra especie pasó en este tipo de entornos comunales, es muy difícil que nosotros entendamos o que de forma intuitiva entendamos que la economía funciona mejor con propiedad privada, respeto de instituciones fuertes, etcétera. Es más fácil caer en nuestras inclinaciones cognitivas y nuestros sesgos cognitivos, resultado de nuestro pasado adaptativo, evolutivo, y creer que todo se tiene que resolver en temas de qué es lo mejor para todos, para el público, cuál es el llamado bienestar común, la justicia social, todo ese tipo de conceptos que son muy bien recibidos por nuestro cerebro, reitero, porque de frente a nuestra historia simplemente encajan con nuestras preconcepciones, ¿no? O sea, que seas de izquierda o de derecha. De hecho, la izquierda o la derecha son realmente colectivistas en general. La gente de izquierda tiende a creer pues, en la comunidad, los trabajadores, todo esto. La gente de derecha, de hecho, también es muy pro trabajador, muy pro nación, muy pro raza, ¿no? Muy de yo soy blanco y no debo juntarme con otros negros, etc. No pasa siempre, pero pues algo que a veces llega a caracterizar a esas personas, ¿no? Colectivos, vaya, o sea, creen que la idea de el colectivo, el bienestar colectivo debe de preceder al del individuo, etcétera, es donde diferimos los libertarios de ese grupo de colectivistas, ¿no? Entonces, en vista de que es difícil, de que es contraintuitivo, de que es una especializada de la economía, nuestro enfoque como libertarios no debe de estar, reitero, en estar peleando con gente de izquierda en redes sociales y insultándolos, peleándonos ese tipo de esa forma, porque eso nunca va a llevarnos a nada. Jamás, jamás. Eso no va a funcionar. No hay ninguna persona, nadie en el mundo se va a convertir o va a aceptar tus ideas cuando tú lo insultas. Jamás. O sea, es meramente sentido común, ¿no? Sin embargo, parece que se nos olvida el sentido común cuando nos metemos a Facebook y se nos hace más fácil descargar nuestra frustración y empezar a insultar a la persona de izquierda en lugar de forma no pretenciosa, de forma humilde, tratar de enseñarle por qué es por lo que nosotros creemos esto, a pesar de que, reitero, tal vez hace poco tiempo suscribíamos con ideas de izquierda o de derecha, ¿no? Entonces, por esa parte es importante. Si nosotros no nos involucramos en ese esfuerzo de educar a la gente, reitero, sin pretensiones, sin groserías, un esfuerzo genuino de educar a la gente, nunca vamos a conseguir que suficientes personas abracen las ideas de la libertad y siempre vamos a ser señalados, o este grupo siempre va a ser señalado como pues una especie de subtribu que pues no hace nada, o sea, solamente se dedica a quejarse por redes sociales, a, a vociferar cuando está borracha y ya, ser escándalo, ¿no? Sin lograr ningún cometido, nada de valor, o sea, nada útil nada útil en nuestras comunidades, nuestros países, ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente por eso es por lo que quería tocar ese tema, vaya, de nuestra capacidad de hacer que los demás adopten esas ideas de la libertad, es de lo que va a depender qué tanto se pueden esparcir esas ideas y qué tanto podemos empezar a moldear a la sociedad de una forma más libre, más justa, más próspera. Porque, reitero, cuando apenas las personas se den cuenta de que la libertad consigo trae prosperidad y entiendan esas personas de izquierda a derecha que nosotros no partimos de la idea de querer defender a corporaciones o de querer defender a los ricos, sino que al contrario, queremos que toda la gente disfrute de mayor prosperidad. Mientras más rápido podamos hacer que los demás entiendan eso, más rápido vamos a encontrar aliados, oídos dispuestos a escuchar lo que tenemos que decir. Reitero, la importancia de esto es vital. Si no hacemos eso, jamás vamos a conseguir más adeptos al libertarianismo y reitero, siempre vamos a quedar como una comunidad que pues, simplemente no hace nada.